Hola, mi nombre es Alejandro Quesada. Hoy vengo a presentar la propuesta de solución a la situación problema. Y como introducción, se trata sobre un bote, un cilindro que tiene algún orificio de salida, que tiene una presión de salida. Y dependiendo de la presión de salida, es el orificio de salida que tiene su radio y también a la altura a la que el cilindro debe de estar. El cilindro interior, el que permite el flujo eh, a la altura a la que tiene que estar para que la distancia que queremos recorrer sea la exacta. Y también el volumen del frasco de Marriott. Y bueno, esa es un poco la temática. Aquí está como nuestra propuesta. El esquema. Como volumen tenemos 81 metros cúbicos, 8.4 metros de altura, 4.1 del pues este cilindro hacia el orificio de salida. Y luego tenemos como o sea, nuestro orificio de salida, el ángulo, que es 51.34, y la distancia, que es de 4 metros. El radio del orificio es de 0.023 metros y el radio del cilindro grande pues es de 2.5 metros. Entonces, el método de funcionamiento del flujo de agua constante es, pues obviamente, sin recurrir al uso de bombas eléctricas o de otro tipo de bombas. Entonces, los factores a considerar en este diseño, pues obviamente es el radio del orificio de salida, la altura donde está llamémoslo el popote, para ya no decir cilindro, llamémoslo el popote, el volumen del cilindro, bueno, el radio sí, exacto, del cilindro y pues sí, el flujo, ¿no? Y la distancia que queremos alcanzar. Y próximamente, pues aquí vamos a incluir la justificación matemática. Eso es lo que se nos pidió calcular. Aquí tenemos estos datos conseguidos, que es altura de 2.5 metros, la distancia que es de 4 metros, el gasto que es de 15 y el tiempo que es de 1.5 en horas, o sea, 1 hora y media. Entonces, aquí vamos a calcular el ángulo y la velocidad de salida del agua. Para eso vamos a utilizar esta fórmula y vamos a usar despejes. Y aquí vamos a conseguir el ángulo de salida sustituyendo y pues haciendo álgebra conseguimos esta fórmula. Bueno, llegamos a esta fórmula que es eh, raíz cuadrada de 5 por la gravedad entre el seno del ángulo al cuadrado, que al final nos dio seno de teta entre coseno de teta es igual a 5 cuartos, que esto es igual a... No, y eso lo hacemos por el tangente inverso. Bueno, eso es igual al tangente porque tangente es seno entre coseno. Y eso, para obtener el ángulo, lo pasamos al otro lado y nos da, pues, tangente inversa de 5 cuartos es 51.34. Entonces, es el grado, son los grados con los que vamos a inclinar el orificio. Y pues aquí está el resultado. Y ahora, lo mismo, o sea, y resolvimos para Y. Entonces, en este caso, lo hacemos para X y nos da como resultado 8.97, que es el flujo que va a tener por el orificio. Entonces, para calcular el volumen que debe tener el bote por encima del tubo de presión, yo que lo llamé yo popote, simplemente es el flujo, el gasto volumétrico, bueno, perdón, es el gasto volumétrico, es igual al volumen entre el tiempo, entonces solamente sustituimos valores, pero el tiempo lo hicimos en segundos para tener las mismas unidades. Entonces nos dio los 0.015 metros del gasto por el tiempo. Entonces, pues nos dio al final 81 metros cúbicos de volumen. Entonces, ¿cómo calcular la altura del tubo de presión? ¿A qué altura tiene que estar el tubo de presión para conseguir el flujo que queremos? Entonces, solamente es el flujo que acabamos de calcular acá arriba,
aquí anteriormente. Eso, entre la gravedad por 2, y ya aquí nos da la altura, que es 4.1. Estos son todos los datos que sacamos de acá arriba o sea, todos estos datos de acá arriba ya estoy explicando cómo los obtuvimos. Por ejemplo, aquí está la altura del tubo de presión hacia, pues, el orificio. El flujo es el de salida, aquí está el volumen, 8.4. Y bueno, vamos a seguir con los otros cálculos. Ángulo, velocidad de salida. Ya tenemos el ángulo, la velocidad de salida, la altura de tubo de presión. Ya, ahora vamos a calcular el radio de del orificio, que es el del volumen, que es pi por radio al cuadrado por altura, es el del cilindro, el volumen del cilindro. Entonces solamente sustituimos valores del radio que tenemos del cilindro y luego por la altura que tenemos, que es 4.1. Entonces eso lo sustituimos y simplemente pues nos da el resultado, que es 0.023, y ese es el radio de nuestro orificio. Y aquí lo que queremos conseguir es el gasto volumétrico, que es 8.97, usando la fórmula de allá arriba. Bueno, el gasto ya lo hemos calculado. Entonces, pues bueno, ya son todos los datos que tenemos y queríamos alcanzar los 4 metros. Que acá arriba se mencionan, aquí están los 4 metros, y según concorde todas las cálculos y medidas que tomamos e hicimos, o sea, en teoría, así es como debería de funcionar por 1 hora y media, con un gasto, con un gasto constante, con una distancia de 4 metros. Y eso es todo. Muchas gracias. Y aquí incluimos la discusión sobre la tolerancia y selección de medidas arbitrarias para, para la relevancia de nuestros datos y resultados. Pues tratamos de ser lo más posibles, los más acertados posibles y acercados a nuestras incertidumbres y ser más exactos, para que pues obviamente nuestro resultado sea más exacto y pues acertado. Porque si nuestras incertidumbres fuéramos más flexibles con estas, habríamos problema y no daría exacto. Pero pues sí, entonces tomamos todo más exacto para que pues realmente tuviera la mejor eficiencia. Y pues bueno, ya hablando de la altura, de un aspecto muy importante, que es el volumen del cilindro. Acordemos que pues tenga un poquito más de alto para que, pues bueno, en caso de estar lleno, pues que no se encontrará tan alejado del orificio de salida. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.